Le damos la bienvenida como presidente del Club de La Plata. Gracias. Nosotros habitualmente hablamos con él de peón cuatro rey, caballos y alfiles. Simplemente lo que le quiero decir, sobre todo para los que no lo conocen, para los que vienen fuera del club, que no están en el tema del ajedrez, el gran maestro Carlos García Palermo ha sido varias veces campeón platense, ha sido en los años 80 uno de los 35 mejores ajedrecistas del mundo. Es el único ajedrecista argentino que le ha ganado a un campeón mundial teniendo el título. Y fue en los 80 a Anatoly Karpov, uno de los más grandes ajedrecistas de la historia. En una partida mano a mano es el único que ha vencido. Una hazaña realmente descomunal en esa época. Y además, una última de las hazañas que ha hecho, en noviembre ha jugado un torneo en Italia, el Campeonato Mundial para mayores de 50 años, y ha salido cuarto entre más de 100 participantes. Es decir que los que somos mayores de 50, de los que me cuento, solamente hay 3 ajedrecistas en el mundo mejores que el maestro, con lo que para nosotros es un gran honor tenerlo en esta fecha. Así que muchísimas gracias por venir. Bueno. Gracias. Un libro en donde Carlos ha escrito cosas como estas, y esto va a salir como puntapié para iniciar la charla. ¿Qué hacemos nosotros, el conjunto de todos los ajedrecistas de todos los tiempos? Hablo de todas las personas que se han enfrentado al juego, que lo han estudiado, que han dejado sus horas en él, que han escrito y leído libros, que han viajado y jugado torneos y torneos, que crean y venden revistas, que componen problemas, que organizan o patrocinan torneos, que presiden instituciones locales, nacionales e internacionales, que preparan sus aperturas, que se enojan cuando pierden y se alegran cuando ganan, que han amado el ajedrez por sobre todas las cosas y le han dado sentido a sus vidas enteras a través suyo, que juegan al personaje misterioso frente al mundo no ajedrecista. ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso a nadie se le ocurre parar la pelota y preguntarse, ante la contemplación de este macro fenómeno, que es un juego tan complejo, jugado e investigado por tanta gente a lo largo de tanto tiempo? ¿A nadie se le ocurre contemplar todo esto y preguntarse, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? ¿A nadie se le ocurre dibujar un enorme signo de pregunta en su cabeza y detenerse un poco en él, sin aferrarse a la primera respuesta fácil y tentadora? ¿Qué estamos haciendo, Carlos? Bueno, gracias por todos los elogios, las exageraciones, y es un placer estar aquí hoy con ustedes. Sí, en realidad, bueno, todo esto es nuevo para mí, porque yo no estoy muy acostumbrado a mostrarme de una manera tan íntima con las cosas que he escrito. Todo esto es esto que ahora se empieza a aparecer en un libro, lo fui haciendo de a poco y sencillamente anotando lo que me iba apareciendo a medida que iba estudiando ajedrez o jugando torneos, o se me ocurría una idea o encontraba alguna frase lúcida de algún otro jugador o de alguien que no fuera un jugador de ajedrez, lo fui anotando de a poco. Entonces, en algún momento era un texto sábana y se lo di a varios amigos y no le gustó a nadie. Y me dijeron, ¿por qué no lo dividís y le pones títulos? Y bueno, hice eso, seguí ese consejo y seguí escribiendo. En algún momento lo abandoné porque lo vio un amigo mío, íbamos a hacer una página web, tipo escuela de ajedrez, y hice una serie de observaciones. Y en este texto me acuerdo que él había hecho como observaciones, me dice, mira, donde te puse una R, reflexión, donde te puse una D, delirio. Me dice, donde te puse, entonces, había varias D por varios lados, y observaciones de él, y estaba todo hecho, bueno, eran sus ideas, y me desmoralizó un poco, las críticas esas me desmoralizaron un poco, no voy a negarlo, y quedó el texto ahí, y no sé, le fui agregando algunas cosas.
un día va Fernando a mi casa, no me acuerdo, para una entrevista, y me pregunta, ¿pero vos escribiste algo? Pero mira, yo tengo ahí unas cosas guardadas, pero para mí, bueno, serían como la preparación de algo más. Yo siempre lo he visto, bueno, son ideas que podrían transformarse en algo más ordenado, más respetuoso de un lector, pensé yo, ¿no? Porque para... Y bueno, pero ahora, ¿por qué estamos acá? Pues yo un poco me dejé llevar por el entusiasmo de Fernando, de Mariano Martínez, que corrigió mucho el texto de Jerónimo, de la revista, y aparte me dejé llevar por la autoridad intelectual que tienen ellos, porque son universitarios, porque están haciendo una revista. Entonces digo, bueno, si a ellos les parece que del texto se puede salir algo útil o algo interesante, entonces vamos a concretarlo. Y la otra sensación es que si eso puede ser útil a alguien, bueno, mucho mejor, entonces lo divulgamos. Y bueno, y así un poco se creó este texto y les digo, para mí es una experiencia nueva porque no estoy acostumbrado a exhibirme, por así decirlo, en mis ideas, en mis intimidades. Además, acá hay cosas escritas que yo no las escribí con intención de publicarlas, aunque dicen algunos que cuando uno escribe un diario o escribe un texto que es solo para uno, hay una especie de lector invisible o hay un lector supuesto, inconsciente, que podría ser uno mismo años después. Que eso también es interesante, por ejemplo. Yo también escribo un diario, que ese sí que nunca lo voy a publicar. Y lo interesante, hoy hablamos con Estela Mario, lo interesante de ahora de las tecnologías actuales es que uno escribe 15 o 20 años un texto y después un día dice, bueno, a ver, yo con el Word, ¿no? Uno dice, a ver cuántas veces mencioné la palabra, que no sé, muerte, o intuición, o vida, y uno puede recorrer el texto y recorrer la propia historia, a ver en qué circunstancia y por qué, y qué uno fue diciendo. Y bueno, a veces uno se nota bastante repetitivo, como diciendo, menos mal que no hay lector, no el único lector soy yo, ¿no? Se repite uno, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a una recorrida un poco por los textos que puedan representar algo, puedan motivar algo. Yo estuve leyendo hoy algunas cosas, bueno, ya no estoy de acuerdo con algunas cosas que están aquí. Algunas cosas no las entiendo tampoco, o sea, las tendrías que pensar a ver qué quise decir. Pero bueno, en realidad me hacen un honor con toda esta movida, ¿no? Y con la presencia de ustedes. Hablando de las repeticiones y algunas obsesiones textuales a lo largo de tu libro, vos mencionás mucho la palabra intuición. La intuición es un concepto, digamos, que recorre transversalmente todo tu libro, diciendo que la intuición es algo así como el caldo de cultivo desde el cual emergen todas tus jugadas, todas tus ideas grandes, ¿no? A lo largo de una partida profesional de ajedrez. Incluso más adelante en el libro terminó diciendo que solo a través de la intuición uno puede penetrar la verdadera realidad de una posición de ajedrez. Esto me hace acordar mucho, bueno, a unas perspectivas filosóficas, sobre todo Schopenhauer, que dice más o menos lo mismo, ¿no? Que uno puede penetrar la esencia de la realidad a partir de la intuición y que la inteligencia nunca alcanza. ¿Por qué le das tanta preeminencia a la intuición por sobre la inteligencia? Sí, bueno, en eso, en general en ajedrez, el tema de la intuición a veces se entiende, en fin, se entiende de un modo un tanto ingenuo, como si las jugadas van a aparecer automáticamente en la cabeza por alguna especie de magia. Bueno, cuando uno va a un diccionario filosófico hay distintos significados de intuición. Yo me quedo con, o sea, lo que escribí ahí seguramente bajo influencia de Bergson, francés, que tiene un concepto un poco distinto de la intuición, en el sentido de que él dice que la intuición, no sé si lo voy a decir bien, pero me van a corregir, es algo así como que el sujeto penetra al objeto, el sujeto se mete dentro del objeto. Uno le pasa eso, cuando uno resuelve un problema de ajedrez, que le ponen un problema que no se puede resolver, que maten dos, maten tres, o tiene una posición y la solución no aparece por ninguna parte, y uno en un momento se pregunta, bueno, ¿y cómo es todo esto? Y uno como que se mete adentro de la posición. No sé, y entonces puede ser que lo resuelva. Es algo así como una identificación con el objeto.
Creo que, bueno, el diccionario filosófico que yo tenía, que era el diccionario Herder, en el capítulo de intuición, allí lo explica. Y bueno, yo no soy un especialista en el tema, ¿no? Pero me quedé un poco con eso, que creo que uno que lo vivencia sencillamente, ¿no? Entonces, creo que es algo así. El hecho de compenetrarse con el objeto, para mí eso es intuición. Pues claro, la palabra intuición, por ejemplo, cuando le preguntaron a Tal o algunos otros, a Tal, por ejemplo, él decía que las jugadas a él le venían porque tenía información previa, o sea que, pero es había visto alguna vez una posición parecida, entonces a él, por eso a él se le ocurría la jugada que se le había ocurrido. Pero yo sospecho que durante el periodo de la Unión Soviética ellos estaban forzados a dar explicaciones materialistas de todos estos temas, donde, bueno, tenía que ser algo intangible, de por qué me pasa esto en la cabeza, o sea, no podía haber una explicación del tema que fuera para el lado más idealista, pienso, no sé. Pero, y bueno, Beliavsky tiene un libro escrito sobre intuición, pero en realidad no explica nada de todas estas cosas. Sí, es la manera como yo lo veo, no sé si... Otro de los conceptos que trabajás bastante seguido a lo largo del texto es la emoción, ¿no? Vos decís de alguna manera que el ajedrez, bueno, sí se trata de una especie de desafío cognitivo continuo, pero que no deja de ser también un desafío emocional continuo, que el jugador no puede evitar emocionarse. ¿Cuál es la pertinencia y la participación de las emociones en el ajedrez de alta competencia? Y una segunda pregunta un poco más específica, ¿no? Si vos alguna vez te propusiste manipulártelas a vos mismo en pos de un mayor rendimiento deportivo. Bueno, sí, la emoción, no sé si está funcionando. ¿Está bien? Claro, todo lo que a uno, si uno tiene que entender, hacer una jugada buena, tiene que entender, hacer un plan, tiene que entender la posición y cualquier cosa que uno lo aleje de la objetividad de la posición es peligrosa. Entonces, bueno, la emoción que uno siente uno no la puede suprimir, pero la tiene que manejar de alguna manera, ¿no? Entonces, las emociones, uno se puede poner nervioso en una palabra por distintas razones y eso hay que controlarlo y no siempre se puede. O sea, a mí me ha pasado cosas como, por ejemplo, eh, no sé, hace unos años en Buenos Aires estaba jugando una partida con Lake Town en el Memorial Najdorf y tenía una posición interesante, estaban pasando unas cosas muy interesantes y en un momento levanto la vista y estaba Karpov con Judith Polgar mirando mi partida. Y eso a mí me descontroló, porque, bueno, jugadores tan importantes, mire mi partida, y bueno, pero creo que eso influyó, después perdí la partida, porque no vi algo y se me escapó. Pero ahí hay dos cosas. Uno, la emoción estética es peligrosa durante la partida. Porque cuando uno ve algo bello y uno está haciendo algo que es bello, uno se emociona y eso puede alejarlo de la objetividad de la posición, que de repente lo que hay que hacer es feo y no es bello, ¿no? Y es peligroso y no se puede equivocar. Luego lo otro, cuando uno se emociona porque va a ganar un torneo, se pone nervioso, un poco esos nervios muestran la talla de uno, ¿no? Los grandes jugadores son muy fuertes en ese aspecto. Controlan muy bien sus nervios y tal vez una manera de controlarlo sea perseguir un objetivo superior a lo que está pasando en ese momento, superar la cuestión del resultado, ver tal vez la partida como parte de un proceso de aprendizaje, que va a durar años, pero sí, sí, eso, creo que eso también es algo que compartimos con otros deportes y con cualquier otra disciplina. La emoción estética, por ejemplo, una vez un entrenador me dio este ejemplo, hablando de eso, de hacer una combinación linda. Dice, ¿qué te parece si a vos te tiene que operar un tipo, un cirujano, y cuando tiene el vientre abierto, con el bisturí, dice, bueno, ahora voy a hacer la más bonita, me voy a lucir, ¿no? En lugar de hacer esto que objetivamente tengo que hacer, hago esto otro, que queda más lindo, y con eso soy un artista, y eso, pero no, pero está jugando con mi salud, ¿no? Bueno, entonces... el ejemplo para mí es válido. El ajedrecista, bueno, tiene que tratar de hacer la jugada correcta. Y también, bueno, el sentido estético varía con los años y con la experiencia. Al principio uno se emociona con
figuras con combinaciones que después ya no te causan ningún placer porque se repiten y evoluciona también el sentido estético. Más allá de la búsqueda estética que uno se pueda proponer en una partida de ajedrez, ¿no te parece que las emociones tienen una participación intensísima en la búsqueda cognitiva o en el proceso intelectual? Como que sin emoción, a lo mejor nuestro intelecto puede llegar a ser un poco más débil. Sí, yo estoy de acuerdo que si uno le mete ganas a algo y lo hace con entusiasmo, bueno, va a obtener otro tipo de resultados. Sí, claro, sí, estoy de acuerdo, pero sí, más bien a un nivel así teórico, no podría decir que yo siento eso. Sé que, por ejemplo, en mi caso, cuando estoy en muy buen estado de ánimo, juego mejor. Creo que eso debe pasar a todos. Cuando uno la vida le sonríe de alguna manera, ¿no? O bien cuando también lo que comentábamos el otro día, cuando el ajedrez es la huida de cosas de la vida que a uno le desagradan. Que uno, bueno, tiene tal problema, tal otro problema, y de repente uno se mete en una partida de ajedrez y es como un alivio. En la partida de ajedrez y bueno, por fin estoy delante del tablero, acá nadie me va a llamar por teléfono, nadie me va... Todos mis problemas están acá. Es acá adentro. Puedo no llegar a entenderlo, pero de acá no se va a mover. Entonces, es como una simplificación de la realidad, ¿no? Y a mí me ha ido, bueno, me he sentido bien delante del tablero en circunstancias así. Cuando, al contrario, cuando uno va al tablero a buscar el resultado y la partida es tu vida, que tenés que, ahí el estrés es mayor, pienso, ¿no? Siguiendo con el tema de las emociones, en la página 90 de tu libro pusiste: el ajedrez es la jungla, el medio hostil en que los jugadores intentan destruirse unos a otros. Terrible, ¿no? Esta definición apocalíptica, casi. Cada vez que agarra el texto me da miedo, digo, no sé qué va a leer ahí. El ajedrez es la jungla, el medio hostil en que los jugadores intentan destruirse unos a otros. ¿Cuál es la función del odio en el ajedrez deportivo? Una visión darwiniana sería esa, ¿no? Ahí como que sobrevive el animal más apto. ¿Cuál es la función? Y algo de eso hay. ¿Cuál es la función del odio en el ajedrez de alta competencia? Y si la función que tiene el odio en el ajedrez de alta competencia quizás si uno la puede pensar como similar a la de los otros deportes de contacto físico. Sí, no sé, yo no sé si hay odio. Hay jugadores que declaran que necesitan odiar al adversario. No es mi caso, ¿no? No es mi caso. No sé, hay una agresividad que es en el tablero, una especie de agresividad simbólica. No sé. En algún momento, yo no sé si está en este texto, pero a mí me había impresionado lo que había escrito un campeón de Kendo, de la esgrima japonesa con el palo, así. Bueno, este campeón de Kendo le faltan las piernas. Lo agarró un tren de chiquito y él pelea y no tiene piernas. Y entonces a esos tipos hay que escucharlos. Porque, bueno, él no tiene piernas, pero de la cintura para arriba es un triángulo el tipo y... Entonces lo que él decía hablaba de la relación, del concepto del adversario. Y él decía que, no sé, tendría que tener ese texto exacto porque está dicho mucho mejor. Algo así como que hay que confundirse con el adversario. El adversario es como tu compañero, como el que vos estás haciendo una experiencia con él y que no sirve odiarlo porque entonces uno se pierde cosas, dice. Uno se pierde cosas. Creo que la empatía es muy importante en el ajedrez, o sea, entender lo que está haciendo el otro, el comprender y... No sé, odiarlo, el odio me parece como, no sé, como que no debe servir, como que es una actitud que me limita a mí en la comprensión de lo que estoy haciendo. En definitiva, lo que hay que hacer son buenas jugadas y uno tiene una posición. Claro, lo ideal sería que el rival sea una mano que viene del otro lado y abstraerse de la personalidad del rival, pero eso es difícil o imposible, ¿no? Pero odiar al rival no... De hecho, los torneos de ajedrez tienen un tercer tiempo en que la gente tiene trato cordial, que uno ve en cualquier nivel, que bueno, la gente tiene un trato cordial, que conversa, que sonríe, que cambian ideas y que se distingue muy bien lo que es la amistad y de luego cuando uno está frente al tablero, que sí, ahí se van a enfrentar y ahí va a correr otro tipo de agresividad, pero no creo que odio, no sé. Hubo un campeón del mundo, bueno, Boldrini, viste, que hizo del odio una especie de emblema deportivo. Él decía que se obligaba a odiar a los rivales para arrancar el mejor rendimiento posible.
Bueno, es una idea, sí, sí, ponerse una foto de ahí de los rivales y tirarle con dardo. Pero sí, hay otros jugadores que me han dicho lo mismo, que necesita odiarte para poder jugar, si no, no puede jugar. También está lo contrario, jugar con amigos, a veces uno le falta la agresividad porque es un amigo, entonces no... Y es, bueno, cuesta encontrar el punto de agresividad para jugar una partida con gente con la cual uno tiene una relación de afecto. Pero bueno, hay que poder hacerlo, porque si no al final no puedes jugar con nadie. Me acuerdo cuando iba a jugar, jugué varios torneos en Cuba y que los cubanos hacían tablas en pocas jugadas entre sí porque eran todos amigos y no querían jugar. Entonces nadie jugaba y los torneos la mitad eran tablas en pocas. Entonces así no se puede. Y una vez hablando con Timman me decía que él es muy amigo de Anderson y pero jugando todas las partidas. Y eran muy amigos y Anderson fue segundo de Timman, creo que en el Internacional de Río de Janeiro en el 79, y cuando jugaban entre ellos jugaban a muerte. Y pues son amigos. También a lo largo de varios fragmentos del libro, bueno, para el que todavía no tomó contacto con el borrador de este libro se estructura como en diferentes microapartados, ¿no? Que son como pequeños ensayos titulados de diferentes formas de acuerdo al tema que traten, ¿no? Bueno, y en diferentes fragmentos de este libro vos te proponés una especie de pensamiento ajedrecístico, me parece a mí anticonceptualista, digamos, ¿no? Un pensamiento ajedrecístico no basado en conceptos prefijados, sino que abogás más bien por una especie de pensamiento en concreto y análisis real y presente de la posición. Llamás a los conceptos muletas mentales. Me gustaría saber qué pensás de esto. Más o menos para dar una idea, bueno, a mí me simpatiza la filosofía de Feyerabend, que tiene un libro que se llama El discurso contra el método, donde él explica la posición de él que le llama anarquismo epistemológico. O sea, él dice que el anarquismo, bueno, podrá ser discutible como teoría política, pero dice que es muy recomendable para los científicos en el sentido de potenciar la libertad de la persona que piensa en lugar de estar buscando esquemas. Entonces el tema sería su libertad de pensamiento y bueno, lo fundamenta en que muchos inventos a lo largo de la historia se han encontrado de casualidad o por caminos impensados, que la vía racional, no la vía, digamos, esquemática de pensamiento no es que sea la más productiva y bueno, a lo largo de ese libro lo va fundamentando con distintos ejemplos, ¿no? Y bueno, a mí me simpatiza esa idea de no estar atado a esquemas a la hora de pensar. Por eso, por ejemplo, en el ajedrez, cuando uno lee los libros que le dicen, bueno, agarrar una posición, mirar primero si el rey está seguro, si la movilidad de las piezas y todo ese esquema, ya parten de una base que yo no comparto, que es esquematizar el pensamiento. Entonces, que en realidad, bueno, habría que entenderlo a Feyerabend, por lo que él dice es que no es que los métodos no se usen, pero que hay que tener libertad de utilizar cada método que a uno se le va ocurriendo según los casos y no estar aferrado a uno solo. Lástima que no tenemos algún texto de esos aquí, para eso hubiera servido la computadora si lo hubiera traído, ¿no? Pero bueno, después hacemos una pausa, por ahí tengo el celular, porque sería mucho más, en el prólogo del libro está dicho de una manera mucho más clara de lo que yo lo estoy diciendo acá, ¿no? Pero más o menos eso creo que podría ser trasladable al ajedrez. Y además hay una cantidad de conceptos en ajedrez que no son precisos. A lo sumo habría que aprender a trabajar con los conceptos en forma borrosa, cualquier concepto, incluso el dominio del centro, cosas que nosotros tomamos como muy naturales, hay que matizarlos y entenderlos. Y lo que le falta a este texto son ejemplos ajedrecísticos, porque yo nunca tuve intención, pero hay muchas ideas que se podrían ejemplificar y habría que buscar esos ejemplos. Bueno, para eso hay que trabajar, ¿no? Es un primer problema. Pero bueno, después en todo caso... Sí, Feyerabend se llama el filósofo, ¿no? Sí, del anarquista metodológico. Sí, es el anarquismo metodológico. A mí me gusta mucho ese tipo de ideas, ¿no? de Feyerabend.
Otra cosa que propones muy interesante y quizás deprimentemente a lo largo del texto es encarar la posición de ajedrez, encarar el juego, sabiendo de antemano de que nuestras herramientas mentales son insuficientes para comprenderlo. Sin embargo, bueno, uno ve por ahí fotos o videos de tipos como Carlsen o Kasparov. Esos tipos, al menos facialmente, parecen estar tranquilos, entusiásticos, motivados, optimistas, y tienen cara de entenderlo todo. ¿Será que nos mienten? Bueno, ellos naturalmente han llegado a una comprensión del ajedrez que nosotros no hemos llegado, ¿no? De algún modo. La computadora ha influido mucho. Creo que, no sé, los jugadores actuales se han mimetizado mucho con la computadora, juegan como computadoras y aunque no lo sepan, ¿no? A veces uno hace la jugada buena y no sabe por qué la hace. De hecho, cuando la gente envejece, juega peor. Por ejemplo, Karpov. ¿Quién va a entender mejor el ajedrez que Karpov? Sin embargo, Karpov ahora, si juega, va a jugar mal. Y creo que ni él puede entender por qué le pasa eso. Supongo que ellos no pueden entender por qué no les viene la jugada buena, porque al final la jugada es algo que te surge, ¿no? Cuando el jugador está en su apogeo, bueno, la jugada te aparece clara. Carlsen creo que dice eso, que dice que él, en general, cuando mira la posición, él ya sabe lo que tiene que hacer, que piensa para chequear, pero que él más o menos ya sabe lo que tiene que hacer. Sí. Otra vez el ajedrez como fenómeno más intuitivo que intelectual, ¿no? Sí. En la página 19 dice algo muy interesante, decís que la jugada en su momento de concreción consiste en un movimiento manual, en un hecho físico, corpóreo, y que ese movimiento físico y corpóreo, que es manual, tiene que sonar bien. ¿Qué significa sonar bien? Sí, ahora que la lees está rara la frase, está rara. Sí, bueno, no sé, pero pasa, y a usted le pasará como ajedrecista, que uno a veces va a agarrar la pieza y siente algo distinto, ¿no? Y a veces uno ya la agarra la pieza y a veces la pone en la casilla y la depositó y en ese momento te das cuenta que es mala. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no te diste cuenta? Pues hay algunos jugadores que tienen el tic de llevar la mano a la pieza y sacarla. Pero te lo hacen todas las jugadas, ¿no? Que es un poco molesto, pero al fin y al cabo, si lo hace con su tiempo, tiene derecho a hacerlo. Entonces, poco apunta a eso, ¿no? Llevan la mano a la pieza y duda un poco porque está esperando sentir algo diferente. Y no sé, a usted le pasa eso, le pasa, a todos nos pasa, ¿no? Agarrar la pieza, la pones, la vas a agarrar y bueno, a eso me refería. Algo está en el movimiento, el momento de tomar la decisión, Sí. hay un clic que uno hace. Después en la página 30 decís de vos mismo algo que para mí me resultó bastante divertido. Lo voy a leer, es cortito. En un apartado que se llama autoanálisis, decís lo siguiente, dice, luego de una larga carrera siguen habiendo confusiones, temas no resueltos, culpas. Si uno juega una Caro-Kann, en el fondo se siente culpable de no jugar una Siciliana Dragón. La única manera de no ser culpable es jugar como Fischer o como Kasparov. Pero, ¿culpable de qué? Te terminas preguntando. ¿Te seguís sintiendo culpable por jugar Caro-Kannes? Bueno, eso por ahí para el público que no sea ajedrecista, digamos que la Caro-Kann está tenida por una línea más cautelosa que jugar otras aperturas donde uno toma todos los riesgos. Actualmente está de moda decir, por ejemplo, jugar a 2 resultados o a 3, ¿no? Jugar a ganar o a perder y dejar que no existan las tablas, el empate, o a 3 resultados, o sea que mantener una especie de igualdad y en todo caso si hay alguna oportunidad ganamos. Bueno, entonces, claro, el ajedrez, si son los valores del caballero medieval, por decirlo de alguna manera, lo que es la valentía, y sí, uno dice, ¿por qué no jugué líneas más emprendedoras, más... pero bueno, es el estilo que uno ha adoptado, ¿no? Sí. ¿Ya no te sentís tan culpable como cuando escribiste? No, pero hay un fondo de culpa, hay algo que uno dice, bueno, no es lo mismo, por decir una manera, jugar variante del cambio a la francesa de 30 años que jugar a Gambito de Rey, claro. O sea, te va a sentir un tipo distinto, ¿no? No se envejecer más rápido, ¿no? Claro. Entonces, no sé, hay algo de eso. No sé si llamarlo culpa, porque al final no dañamos a nadie, ¿no? Por eso el tema es, nadie se perjudica, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Claro. En la página 31 abrís un apartado que se llama La energía y el rival, que es muy interesante también.
y que decís que antes de cada partida de ajedrez, entre los jugadores existe una especie de medición de fuerzas mentales, comparable quizá a la medición de fuerzas corporales de dos tipos que están por matar a trompadas. Buenísimo eso, ¿no? ¿Qué clase de chequeo hace el jugador, basado en el aspecto físico del otro, como para valorar su posible fuerza mental? Eso me interesa. Sí, no sé, yo creo que quise decir que es algo que sucede de manera inconsciente. Ujú. O sea, que uno no sé, Está es de bien. manera inconsciente. Debe ser un intercambio de microgestos o como quieras, Claro. ¿no? Pero no sabría No yo. sabría. Es una intuición que cuando llegas hay como una especie de medición y a veces es interesante porque hay jugadores que hacen teatro, Ujú. ¿no? Que vienen y se sientan y sacan pecho y te dan la mano fuerte para que sepas que te... Claro. Bueno, y a mí me causa un poco de gracia cuando el rival hace ese Ujú. montaje, ¿no? Porque, bueno, en general cuando percibo algo artificial en el rival, eh, para influirme, así me causa un poco de gracia, no sé. Ok. Pero pasan esas cosas, sí, sí. Ujú. De hecho, puede suceder que si uno tiene un buen estado físico y mental y transmita algo, transmita una confianza, ¿no? Ujú. Es verdad, eso sí. Hay determinados componentes gestuales de uno que denuncian algo así como Sí. una reserva mental, ¿no? Frente al otro. Sí, o si no, bueno, también las edades. Yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 25 años, jugué con Estados Unidos con Reshevsky, que fue un jugador americano con fuerza campeón mundial. Y bueno, yo venía bien porque había ganado una partida, empatado otra, y viene un viejito, se me sienta, creo que no le llegaban ni los pies al piso, una gorrita, y yo digo, yo a este viejo le voy a ganar de alguna manera. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo a este tipo le voy a ganar y me comió todas las piezas. Me ganó, claro, tipo con fuerza de campeón del mundo es otra fuerza, ¿no? Aunque, pero, ¿qué pasó ahí? Supongo que ahora los jugadores jóvenes sentirían lo mismo conmigo, que hay una relación biológica, ¿no? El joven tiene más energías, tiene más ímpetus, y el viejo tenemos la experiencia, pero parece que ahora vale más la energía, porque la experiencia con la información que tiene la computadora se adquiere más rápido. Entonces, no da la sensación de que valga mucho la experiencia uno cuando se sienta a jugar la partida. No da esa sensación. O das la talla porque tenés la energía para aguantarte las 4 horas de juego y calcular y cuando venga el estrés que hay poco tiempo, tener la tranquilidad y todo eso. Si no te empieza a temblar la mano y todo eso, que el sistema nervioso no es el mismo de antes. Sí. Si uno puede competir en esos términos, bien, pero la experiencia vale hasta cierto punto. Quizá relacionada con la pregunta anterior, en la página 42 te volvés un poco nostálgico y decís que extrañás mucho el ajedrez de los años 50, porque uno ahí tenía la posibilidad de lanzarse a la aventura, descubrir nuevas líneas, era un ajedrez que privilegiaba la imaginación por sobre la repetición, memotécnica de jugadas. ¿Sentís que ahora el ajedrez se volvió otra cosa, que se volvió más un juego de memoria que de creatividad? Y bueno, sí, la computadora invadió todo, pero creo que la computadora invadió toda la vida, todo invadió, no solo el ajedrez, ¿no? Y hay que acomodarse a eso y creo que todavía no lo entendemos bien. Todavía no hay una comprensión clara de qué manera la computadora nos invadió, bueno, en el ámbito del ajedrez. Y han desaparecido, por ejemplo, una cosa que desapareció es la incertidumbre que teníamos antes, porque antes uno, bueno, había una posición, uno le parecía que podía ser buena, pero si venía otro jugador y te decía una jugada y te lo demostraba lo contrario, hoy en día la computadora te puede dar soluciones que son objetivamente correctas y uno va a buscar a la computadora la verdad objetiva de la posición. Eso antes no lo teníamos. Y creo que eso, bueno, por un lado uno gana en comodidad, ¿no? Pero se pierde esa incertidumbre de quitar riqueza a la investigación. Porque antes nos quedábamos con las dudas, siempre. Sí, hay casos, no sé, hay aperturas donde, por ejemplo, se tuvieron por buenas y un día vino alguien, hizo una jugada y se acabó. Todo lo que estaba escrito en el capítulo del libro no corre más por una jugada que se le ocurrió a un tipo. Hoy en día la jugada te la dice la computadora. Claro. Entonces, Sí, sí. Nos perdemos de toda esa búsqueda. se pierde algo, nos perdimos también saber qué hubiera pasado con el ajedrez si las computadoras no hubieran existido, cómo hubiéramos
cómo hubiera seguido la evolución lenta con libros escritos. Ahora hay muchos libros, es fácil sacar un libro con las computadoras, con los diagramas te los hace la computadora, te hace todo. Yo tengo, por ejemplo, no sé, cuando escribí artículos en los diarios, en el diario El Día, por ejemplo, nos daban un papel con el tablero dibujado y las piezas había que recortarlas con una tijera y pegarlas con plasticola en cada pieza, y ese es el diagrama que salía en el diario, ¿no? Ahora, bueno, están los programas que te hacen todo eso automático. Bueno, todo eso, esa agilidad es increíble, ¿no? Sí, y bueno, claro, se da el caso de que las novedades ahora, es raro que alguien diga, ah, la novedad la hizo fulano de tal, generalmente la novedad coincide con lo que dice la computadora. Es interesante cuando hay desfasajes en esto y hay jugadas que son claramente humanas. En el ajedrez por correspondencia se discute mucho eso. Se discute. El ajedrecista por correspondencia te dice, no, dice, la computadora hay que corregirla. Dice, si vos me jugás con la computadora solamente yo te gano, porque en algún momento meto la mano yo no les creo mucho, ¿no? Pero no les creo mucho, pero ellos se sostienen en eso, porque finalmente el ajedrez por correspondencia existe porque ellos quieren que exista, porque al final el ajedrez por correspondencia es que juega una computadora contra la otra. Yo tengo una computadora en mi casa y te mando la jugada que dice mi computadora y vos me mandás lo que dice. Entonces, la pregunta, que también esto conecta un poco con la filosofía, es quién está jugando. Un estructuralista te diría, ¿quién es el que juega? Si al final yo te copio la jugada de la computadora y vos también, y entonces ¿quién está jugando? Estamos jugando nosotros y no está claro, no está claro que estemos jugando nosotros. Entonces, eso se ve con mucha claridad en el ajedrez por correspondencia, que antes, ahora es por email, antes era por carta. Acá hemos tenido jugadores brillantes por correspondencia, hemos tenido Papier, hemos tenido, por ejemplo, Gran Maestro por correspondencia. Y ahora es todo por email. Ahora uno se pregunta si el ajedrez que estamos jugando nosotros no es algo parecido, ¿no? Se está transformando de a poco en algo parecido. O sea que nosotros sostenemos, vamos a jugar la partida, queremos creer que somos nosotros los que estamos jugando. Pero no es, cada vez es menos así, ¿no? Todavía se puede jugar ajedrez, en la jugada 20 todavía se lucha, pero en el nivel de elites a veces te meten la partida completa. Jugó la partida en su casa, eso pasa. A nivel más bajo no pasa tanto, pero al mismo tiempo no pasa porque estamos todos concentrados en sacar al rival de la preparación. Todo el mundo juega muchas aperturas, muchas líneas para que el rival no acierte en la preparación. O sea, entonces, sí, la invasión de la computadora es peligrosa. Sí, sí, y acá, bueno, los jugadores fuertes se adaptan y juegan y no sé, pero todavía no es un fenómeno que no entendemos del todo. Volviendo también a una cosa que mencionamos al principio, a propósito de esto que vos recomendabas, de no dejarse desviar fácilmente por sesgos estéticos o por sesgos prácticos, costumbrismo, y obligarse a la objetividad fría a la hora del análisis, ¿no? Es un poco lo que recomendás en el libro. Pero bueno, sin embargo, estos sesgos existen, ¿no? Son como infranqueables y incluso lo tuvieron los grandes, ¿no? O sea, Alekhine, Bronstein, tal. ¿Conoces algún ajedrecista que haya podido desviarse de esos sesgos y haya podido lograr eso que vos recomendás como objetividad fría frente a la oposición? Bueno, en general creo que los jugadores muy fuertes son objetivos, no pierden el objetivo. Una de las características es que en los momentos más calientes de la partida los tipos están fríos, ¿no? Pero, por ejemplo, Tal, una vez, bueno, tuve oportunidad de conversar con Tal, fue un campeón mundial importante en la historia del ajedrez, y él me dijo que, bueno, optaba a veces que acá me gusta sacrificar una pieza, yo sé que está este final que es un poco mejor, pero acá me aburro, dice, así que yo sacrifico, me dijo. Y el tipo funcionaba así, o sea que para él la parte estética era importante. Algunos lo declaran así, el ajedrez es un arte y van a buscar eso. Para mí es peligroso. Otros, por ejemplo, como Larsen, han declarado que ellos juegan para el público. Es la concepción de ajedrez como espectáculo.
Claro. Y eso es peligroso, porque está el público mirando y vos sabés que el público quiere que hagas tal jugada, que es la más linda, pero vos tenés que hacerla buena. Y si no le gusta, paciencia, porque después el que pierde la partida es uno, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay que resistir esa tentación Que es estética, fuerte, ¿no? sí, Esa tentación. que puede ser Uno- fuerte, Uno sí. empieza aproximándose al ajedrez por eso, Sí, ¿no? sí. Generalmente. Claro, uno entra al ajedrez por la cuestión estética, Sí. pero después tenés que superar esa estética. Y el sentido estético tiene que evolucionar, no te puedes emocionar por cualquier cosa, ¿no? Sí. O sea, en algún momento, eso alfil por H7J, que caballo G5J, que bueno, lo empieza a jugar muy bonito, ¿no? Pero después, bueno, lo viste 50 millones de veces, Sí, sí, sí. ya no, ya hasta una jugada de espera por ahí te causa más emoción Ajá. estética que un sacrificio, ¿no? Ajá. No sé. Interesante. En la página 67 citas a Naidorf, que dice, para progresar en ajedrez hay que amar al ajedrez por sobre todas las cosas. Eso Es lo una dijo especie Naidorf. de mandato bíblico, ¿no? Eso dijo Naidorf. ¿No te parece exagerado eso? Y bueno, muestra la manera como él funcionaba. Sí, Ujú. sí, un poco exagerado es, sobre todo él que, bueno, tuvo familia, tuvo hijos, tuvo hijas, no sé, me parece un poco exagerado, pero bueno, lo muestra el cuerpo entero, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero digamos, es condición sine qua non amar al ajedrez por sobre todas las cosas para progresar deportivamente en el juego. No sé, por ejemplo, Granda dice que lo odia el juego. O sea, práctica que él no jugaría más. Si fuera por él, que preferiría estar. Granda es un jugador peruano, un gran talento, que es agricultor también. Y él dice que prefiere el campo, la agricultura, y que dice, yo juego ajedrez porque tengo talento y gano, pero no. Eso es lo que él declara, ¿no? Ajá. No sé si será cierto. O sea, aún odiándolo parece que funciona el progreso. Sí, mantiene una distancia con el juego, claro, quién sabe. La cuestión es sentir algo, capaz. Amor, Claro. odio, Tal vez, sí, alegría, claro, miedo, claro, algo, ¿no? claro, sí. En la página